¿Qué tal, oyentes de hoy, Israel? ¿Dónde está la cámara? Aquí. Muy bien, ¿qué tal? Yo soy Neil Gandara desde Málaga, España, el locutor de esta serie de lecturas de la Torá según el calendario de los Parashot. Dicho en cristiano o en español, son las porciones del Pentateuco que la dividimos en transcurso de un año para leer en estas porciones. Porción es parashá, parashot, porciones en el plural. Y hoy nos toca doble porción, mejor dicho, esta semana damos inicio a esta doble porción, es la número 29 y número 30, para esta semana que concluye el 2 de mayo del 2020. Vaya año que estamos teniendo en este 2020 aquí en España, y te quiero dar las gracias antes que nada por todos aquellos que se han preocupado, nos han escrito cómo están las cosas en España. No quiero decir que está viento en popa. Aquí en Málaga, España, hemos sufrido menos de este contagio que en otras partes, y en general todo tiene que ser visto a la luz del contexto en el cual vivimos. Y esta semana estuve recibiendo algunas preguntas específicas de un oyente en Concepción, Chile, que me dijo: ¿qué debo de hacer? Porque ahora nos llega el invierno. Y si ustedes en el norte están esperanzados en que el calor del verano va a disipar este contagio, ¿qué debemos de considerar nosotros? Yo no soy un experto, un epidemiólogo, pero le tuve que guiar en las enseñanzas que el rey Salomón en su sabiduría le da a sus lectores. Él nos insta a considerar a la hormiga, un animalito tan insignificante, pero que aunque no tenga rey y no siga leyes, órdenes, no obstante, se prepara para el invierno. Y aquí hay muchos principios que extraerle en esto de estar preparados. No nos pille de sorpresa. El mundo, en su esperanza de tener una vacuna, está en un pánico. No permitamos que ese pánico nos afecte a nosotros, nos diluya nuestra fe y nos impida ver la sabiduría que el Eterno ha preservado para nosotros en sus sagradas escrituras. Bueno, he ahí mi charla para hoy, para que sirva a modo de consejo. Te quiero dar ahora las referencias de esta semana, y también me gustaría desglosarte un poquito de qué es lo que va nuestra lectura. Este proyecto de Hoy Israel inició o tuvo sus inicios en servir a la comunidad de personas impedidas de la vista, ciegos de nacimiento o personas que habían perdido la vista en el transcurso de sus años. Recuerdo que había un compañero de trabajo que era un albañil y perdió la vista a los 40 y pico años. Para él era muy difícil aprender a leer en braille. Aparte, decía él, es que tengo tantos callos, las manos tan ásperas que no tengo el tacto. Así que estos medios hoy en día, además, cuando yo me entero lo caro que es un libro en braille, una Biblia completa en braille, yo dije, wow, menos mal que por la gracia del Eterno tenemos ahora estos medios electrónicos que pueden facilitar la lectura. Y somos testigos de cómo es que hay sordos que oyen, ciegos que ven, cuando se exponen a estos medios electrónicos de nuestra época para que reciban el mensaje de la palabra. Así que vamos a entrar en las referencias de esta semana, y después te quiero dar un desglose bien rapidito, un resumen bien breve, para que sepas de qué va la lectura de esta semana y que te sirva como incentivo para leerlo desde ya. Sigue el enlace que está aquí en la descripción para que lo leas y lo estudies y lo medites y lo hables con tu familia. Y el miércoles, si el Eterno lo permite, te mando el audio, y también el miércoles ya estaríamos produciendo el vídeo y lo podrías recibir por las plataformas que ves aquí en la descripción. Si gustas, deja aquí abajo un recado en el Facebook, y de esta forma, cuando ya esté disponible, te puedo adherir el enlace y vas a recibir un recordatorio aquí en el Facebook. Y aquí las referencias de esta semana, que es doble porción, como dije, es la número 29 y la número 30, se titulan Aharei Mot y Kedoshim. Aharei Mot, después de la muerte de Nadab y Abiú, que leímos hace un par de semanas, entra aquí un conjunto de instrucciones por parte del Eterno para los levitas. Estamos en el libro de Levítico. Y Kedoshim significa, seguramente has escuchado la palabra Kadosh, santo, en el singular, el plural es Kedoshim, santos. Y nuestra lectura en su combinación de las dos porciones va a llevarnos desde el capítulo 16 hasta el 20. Repito, las citas son Levíticos 16:1 hasta el 20:27. Y aquí las referencias sugeridas para esta semana. De la Haftarah, de los profetas, Ezequiel,
22, del 1 al 19. Ezequiel 22, del 1 al 19. Dos referencias del Habrit Hadashah, es decir, del Nuevo Pacto. Hebreos 9, 11 al 28. Hebreos 9, del 11 al 28. Y finalmente, Kefas, 1 de Pedro, capítulo 1, 13 al 16. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Como te dije, deja aquí un enlace, sigue las plataformas favoritas que tú tengas en tus redes sociales y utiliza estos medios en audio, en vídeo, en texto, en postales. Todos los recursos que disponemos en Oye Israel son para engrandecer el reino, para propagar la palabra del Eterno. Y te quiero reclutar en ese esfuerzo. Tú seguramente no estés al alcance o estés a la distancia, pero bien puedes hacer llegar un audio, un vídeo, un texto, una postal con la palabra del Eterno. Y de esta forma sembrar la semilla en los corazones de aquellas personas para quien Elohim, el Dios mismo, lo preservó. Y harás crecer, dará el crecimiento. Él no es nada que nosotros tengamos que hacer, pero seamos obedientes con compartir lo que estamos descubriendo nosotros en la palabra. Aquí en capítulo 16 es una continuidad de la semana pasada acerca de leyes, pero ahora habla de expiación, leyes de expiación por el pecado. Seguramente recuerdas que leímos que ha de hacer uno cuando tenga un flujo de sangre, un flujo seminal, una infección. Ahí, después de ser uno sanado o curado de esto, debe de hacer una ofrenda de expiación. También aquí se habla de ofrenda de expiación para pecados. Pero el capítulo 17 es muy interesante porque aquí se nos habla de la prohibición y lo hace reiteradas veces el Eterno a través de las Sagradas Escrituras, especialmente aquí en la Torá, la instrucción de Dios, la prohibición del consumo de sangre. Piensa en morcilla, en cómo es que sacrifican los animales que consumimos. Hay una prohibición del consumo de la sangre. En el capítulo 18 se habla de relaciones ilícitas, relaciones sexuales ilícitas. Y hay un catálogo ahí, una lista de que con la tía no, con la nuera tampoco, con fulano, mengano. ¡Wow! ¿Por qué? Yo me imagino que ha de ser en gran parte porque el Eterno, quien nos creó, nos conoce. Siempre buscamos una alternativa. Bueno, no es sangre, es plasma. Bueno, no es esto, no es el domingo, es el sábado. Tal y más cual. Y cuando vienes a ver, el ser humano busca un escape. ¿Y qué tal? ¿Y si? Y tal vez más cual, o sea, nos conoce y nos da una lista. Hasta cierto punto se nos hace ridículo, pero hay tantas culturas alrededor del mundo que estas cosas son viables. Y bueno, aquí no hay nada que decir, sino que aquí el Eterno disipa las dudas que seguramente este pueblo que había salido de Egipto, y nosotros mucho hemos salido de Egipto, tenemos mucho Egipto en nosotros y hay que sacudirse la ropa y echar para adelante y seguir los parámetros que el Eterno establece para nosotros. El capítulo 19 resume todo lo que estamos hablando. Si podía tener una tesis, una frase que define toda esta lectura es que esto es un llamado a la santidad, incluyendo relaciones civiles, sociales, explotación a los empleados, el trato a los ciegos y a los sordos. Dice, no hables mal del sordo en su presencia, incluso no hables mal, punto, no dice en su presencia, y no pongas tropiezo ante un ciego. Entonces, hay responsabilidades cívicas, aún hay instrucciones de la agricultura, de la vestimenta, y especifica la venganza, de quién es la venganza. Entérate de esto. Hay otras instrucciones con respecto al culto a los muertos, algo que era muy viable en esa época. Quizás nosotros nos vemos un poquito distanciados de esto, pero también extrae de esto los principios, no tanto las prohibiciones, sino los principios, y piensa en los por qué el Eterno ha puesto esto y lo ha preservado, no solamente para esos israelitas de hace 3000 años, sino también para nosotros hoy en el siglo XXI. Y finalmente hace una última llamada a la santidad. Y que aquí quiero aclarar santidad y no santurronería, decimos en el Caribe, los cubanos. Santurronería es aquella persona que se hace un santo. Mira qué bueno soy, que esto es lo otro, y juzga a otros. No. Sed santos está escrito en primera persona singular. Tú, sed santos, como yo, dice el Eterno, soy santo.
El capítulo 22 de Ezequiel, esta cita de versículos 1 al 19, es una querella de Elohim, una queja del Eterno para aquellos quienes les desobedecen, y ilustra las consecuencias de esa desobediencia y lo que ellos traen. Te aseguro que vas a ver muchos paralelos, no porque tú estabas sitiado, porque fuiste exiliado a otro país como en la época del profeta Ezequiel, sino vas a ver paralelos modernos con nuestra situación actual con esta cuarentena. Hebreos capítulo 9. En el contexto de todo lo que hemos leído estas últimas semanas en el libro de Hebreos, vamos a ver cómo es que, según el orden sacerdotal del Melquisedec, no de los levitas, el sumo sacerdote por excelencia es Yeshua mismo. Y aquí, ya que hemos hablado y estudiado y dedicado un capítulo entero acerca de la provisión de la sangre, en este pasaje de Hebreos 9, del 11 al 28, se nos explica la función de la sangre, de ese sacrificio por excelencia de Yeshua HaMashiach. Y finalmente en Kefas, primera de Pedro, versículo 1 del 13 al 16, en estos 4 versículos se resumen de nuevo la enseñanza que he querido enfocar esta semana, y eso es: sed santos porque yo soy santo. Estimados oyentes, gracias por tu compañía. Espero que en el transcurso de esta semana, comenzando ya hoy con el enlace que aquí te he puesto, te empapes en la lectura. Léelo una primera vez. Léelo al despertarte, léelo al dormirte. Es por eso que la Shema, es decir, Deuteronomio 6, versículo 4, dice: escucha, Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Incúlcale esto a tus hijos, esta ley que hoy os doy, incúlquesela a tus hijos, a tus hijos. Dice, háblale de ellas en la mañana al despertarte y al acostarte por la noche, en casa y en el camino. Escríbelo en tu frente, átala a las manos y escríbelo en los postes de tu casa y de tu ciudad. O sea, tenemos que tener presencia de la palabra. Así que no esperes por nosotros hasta el miércoles. Ya ve comenzando a leerlo. Estúdialo. Que sea uno de los temas de conversación de sobremesa esta noche. Si no has estado en familia, te aseguro que si vas a estar en confinamiento, tendrás amplias oportunidades en el transcurso. Ya hoy cumplimos 44 días aquí en España. No esperes a que llegue una circunstancia como esta. Hazlo parte de tus hábitos. Y si ahora no tienes el hábito, estos días de confinamiento es un buen tiempo para desarrollarlo. Y cuando pare este confinamiento, me encantaría que algunos de ustedes me digan que, hey, tanto fue el hábito que le inculcamos a nuestro hijo en estos 20, 30 días, Dios quiera que sea menos en las Américas, te diga después: hey papá, ya no vamos a hacer esto, ya no vamos a hablar de la palabra en el almuerzo, en la cena, en el tema de sobremesa, al acostarme, al despertarme, no vamos a hablar de estos temas. Así que te animo a que uses este tiempo como una oportunidad ideal para poder inculcar hábitos que quizás no tengas. Bueno, la tesis de todo por excelencia es decir que sed santos como el Eterno es santo. Esa es la enseñanza que queremos extraer de esta semana. Soy Neil Gandra, sigue los enlaces, lee la Biblia, escucha, léela, medítala, háblala y vela en pantalla cuando ya esté disponible este viernes. Gracias por tu compañía en este esfuerzo de propagar la palabra del Eterno por todo el mundo hispanoamericano, hispano-iberoamericano. Que el Eterno te bendiga a ti y a los suyos muy, pero muy ricamente. Shalom.